Hola amantes de la ciencia. Bueno, ya sé que os dije que no iba a hacer más vídeos con temática coronavirus hasta que se conociera una vacuna o un tratamiento antiviral eficaz, pero he pensado que hay muchos conceptos que a nivel divulgación podrían ser muy interesantes, así que he pensado hacer una serie de vídeos relacionadas con ellos. Los dos primeros vídeos van a estar relacionados con el diagnóstico de esta infección mediante distintas técnicas. Hoy os voy a hablar de la famosa PCR y en el próximo vídeo os hablaré de los test rápidos, para que entendáis un poquito cómo funcionan y en qué casos podrían resultar útiles. Bueno, ¿estáis listos? Pues vamos con una nueva entrega de Con K de Potasio. Bueno, antes de entrar en detalle hay que tener en cuenta que cada virus tiene sus propias peculiaridades y evidentemente el SARS-CoV-2 no iba a ser diferente. En este caso, como vamos a hablar de su diagnóstico mediante PCR, hay que tener en cuenta sus ácidos nucleicos y saber si están en forma de ADN o en forma de ARN. En este caso, el genoma del SARS-CoV-2 está en forma de ARN monocatenario, de una sola cadena. De manera que cuando infecta una célula, la engaña para que considere a su ARN como si fuera un ARN mensajero de la propia célula y ponerla a trabajar para producir los componentes que ayudan al virus a reproducirse. Vamos, que lo que hace el virus es básicamente esclavizar a nuestras células. ¿Será mamón? Sin embargo, la PCR funciona con ADN bicatenario, de manera que antes de poder realizar esta técnica tenemos que hacer un paso previo. Es por eso que para el diagnóstico del SARS-CoV-2 lo que se utiliza es una RT-PCR. Y ahora, como estas letrujas os pueden no sonar de nada, voy a explicaros un poquito lo que significa cada una de ellas y para qué sirve. En primer lugar, la RT son las siglas en inglés de retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Es una enzima que lo que hace es transformar este ARN monocatenario en un ADN bicatenario que pueda ser utilizado por la PCR. Vamos, que lo traduce a un lenguaje que pueda leer esta técnica. Una vez tenemos esta copia del genoma del virus en forma de ADN bicatenario, pasamos a hacer la PCR. ¿Qué significa PCR? Pues son las siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa. Se trata de una técnica que utilizamos muchísimo en nuestro día a día en el laboratorio, que consiste en hacer muchas copias de un ADN. Y esta técnica es súper útil porque además de ser muy sensible, es decir, que detecta cantidades mínimas de ADN, también es muy específica. Y es que solo va a detectar aquellos ADN que nosotros queramos. Pero para poder utilizar esta técnica lo que tenemos que hacer primero es conocer muy bien ese ADN que queremos encontrar. Es decir, tener toda su secuencia o la mayor parte de ella para poder identificar regiones clave. Por ejemplo, imaginaos que esto es el genoma del virus y que lo queremos comparar con una base de datos donde hay otros muchos virus que se le pueden parecer. Lo que tenemos que hacer es encontrar regiones muy concretas donde la secuencia sea única. Es como encontrar en varias copias de un libro un párrafo que sea único y exclusivo de nuestro libro. Una vez tenemos identificado ese párrafo súper específico, será el que queramos detectar en nuestra muestra, para asegurarnos de que efectivamente lo que estamos identificando es una infección por este virus en concreto. Bien, pues para poder identificar este párrafo mediante PCR, lo que haremos será quedarnos con la primera y con la última frase. Y antes de seguir tenemos que hacer un paréntesis para entender el proceso de síntesis de ADN. Y es que aquí entra en juego un término muy importante en genética que es la direccionalidad del ADN. El ADN siempre va a tener un sentido 5', 3'. Estos números vienen dados porque la unión de los distintos nucleótidos de sus pentosas se da en los carbonos 5 y 3 de la pentosa. De manera que en la primera pentosa va a tener libre el carbono 5, el que tiene el grupo fosfato, y la última va a tener libre el carbono 3. De esta manera, el extremo del ADN de 5' será el comienzo a partir del cual se irá sintetizando la hebra de ADN hasta 3'. Pero es que esta direccionalidad es así en las dos hebras, de manera que la síntesis de ADN sería así. Para poder sintetizar un fragmento concreto de ADN, nuestra maquinaria necesita una pista, una zona que le diga por dónde empezar. Para esto es para lo que necesitaríamos la primera y la última frase, que es lo que en el laboratorio llamamos primers o cebadores.
Estos primers o cebadores consisten en una secuencia cortita que es complementaria a nuestra secuencia diana. Una vez que tenemos estos cebadores o primers, lo que hay que hacer es comenzar con la PCR. Esta consiste en una serie de ciclos donde hay distintos pasos que dependen de la temperatura. En un primer paso, lo que ocurre es que el ADN se desnaturaliza, es decir, que las dos hebras se separan. Después de esto es cuando nuestros primers pueden unirse a la región complementaria de la secuencia diana. Es algo así como que forman un puzzle con ella, se unen en las dos hebras en distinta localización. Después, otra enzima, la polimerasa, va a utilizar los nucleótidos, las letras que están en el medio, para ir rellenando los huecos. Va, a partir de nuestro primer, a completar la secuencia complementaria a nuestra hebra, de manera que al terminar el ciclo de una sola molécula de ADN, habremos conseguido dos copias iguales. Pues imaginaos esto repetido muchas veces. De hecho, una PCR normalmente consta de unos 30 a 35 ciclos. De una sola molécula de ADN en el primer ciclo conseguiríamos 2 copias, en el segundo 4, en el siguiente 8 y así sucesivamente, que ya os digo que eso son chorrocientas copias. Vale, sé que todo esto puede resultar bastante complejo. No os preocupéis, con lo que quiero que os quedéis es que esta técnica sirve para conseguir muchas copias del genoma del virus y de esta manera poderlas detectar. Es decir, que esta técnica sirve para detectar cuando en una muestra está presente el genoma del virus. Y esto solo ocurre cuando está presente el propio virus. Esta técnica se utilizaría, por lo tanto, en muestras nasofaringias, es decir, en una toma de muestra que se hace por dentro de la nariz o de la garganta, donde la carga viral es mayor, ya que este virus en concreto ataca al sistema respiratorio. Por lo tanto, esta técnica no sería válida para muestras de sangre y solo servirá para diagnosticar pacientes que tengan la infección viral en ese momento. Y también esta técnica serviría para darnos el alta, para una vez hemos dejado de tener síntomas, hacernos esta prueba y determinar que además de no tener síntomas, tampoco tenemos muestra de este virus en nuestro organismo. Pero después de este punto ya no nos serviría para saber si hemos tenido el virus hace semanas o meses. Para esto habría que utilizar los test rápidos, de los cuales os hablaré en mi próximo vídeo. Hasta entonces, ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales donde voy actualizando un poco los temas de los que voy a hablar y donde podéis preguntarme absolutamente todo lo que queráis, que si tengo tiempo y sé hacerlo, os ayudaré en todo lo posible. También, por favor, regaladme un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos a mi canal si aún no lo habéis hecho para ver contenido científico que iré actualizando con la demanda. Nos vemos pronto, amantes de la ciencia. Adiós. Para. ¡Tana!